A la mañana del lunes 7 de septiembre de 2020 vamos al espacio de la entrevista aquí en Hechos AM. Hoy les anunciábamos una conversación con el presidente de ANDA, Frederic Benítez. Vamos a hablar sobre diferentes problemas que se han venido registrando con el tema del agua y las soluciones que les han dado. Por ejemplo, Soyapango enfrentó serios problemas de agua semanas atrás e incluso su alcalde llegó a decir que el 80% del municipio estaba sin servicio de agua potable. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? ¿Cuáles son también las perspectivas en cuanto a la activación de pozos y la rehabilitación de los mismos? Lo vamos a conocer hoy en el espacio de la entrevista, pero pongamos algunos elementos en contexto. ANDA supervisó el fin de semana los trabajos de rehabilitación de un tramo de 60 metros de tubería por el deslizamiento de tierra en la finca El Quequeiste, Santa Tecla. Las colonias que se vieron afectadas por la falta de servicio debido a estos trabajos eran Acovet, Los Girasoles y la comunidad Las Victorias. Sin embargo, la institución informó que sería restablecido cuando finalizaran los trabajos. El presidente de la Autónoma, Frederic Benítez, verificó también la semana anterior los avances de los trabajos de perforación de un pozo en Altos del Cerro, en Soyapango. Estas obras están enmarcadas en el Plan Nacional de Aguas impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Hasta la fecha, se llevan 178 pozos entre perforados, rehabilitados y en proceso de perforación del Plan Nacional de Aguas. Esto es un gran esfuerzo para la planta potabilizadora Las Pavas, que brinda el servicio hacia San Salvador, expresan las autoridades. Otro de los grandes beneficios del Plan Nacional de Agua es poder incluir más usuarios, por ejemplo en la colonia Santa Eduviges, donde alrededor de 1,000 familias tendrán por primera vez acceso al servicio de agua potable y alcantarillado que brinda ANDA, señaló el funcionario la semana anterior. Esta mañana conversaremos con el presidente de ANDA, Frederic Benítez, quien ya se encuentra en el estudio. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, esta mañana de lunes, comenzando la semana, saludamos al presidente de ANDA. Frederic, buenos días, un gusto que nos acompañe aquí en Hechos AM y que pueda usted informarle a la ciudadanía qué está ocurriendo con el servicio de agua potable. Buenos días, Manuel, para mí es un gusto estar nuevamente contigo acá en el canal y poder platicar de qué es lo que estamos haciendo en la institución, qué es lo que hemos hecho, cómo vamos, y como tú mencionabas, ¿verdad? Hay varias colonias, varios lugares en donde hemos tenido problemas específicos por el servicio de agua, en donde uno de los municipios más importantes del área metropolitana de San Salvador, como es Soyapango, efectivamente tuvimos un duro problema ocasionado por unos paneles de control en la planta potabilizadora Las Pavas, y quería ser bien claro con la población para decirles de que actualmente tenemos en rehabilitación la planta potabilizadora Las Pavas. Pero esa rehabilitación de Las Pavas son equipos totalmente nuevos, y con los que estamos trabajando actualmente son los equipos que han estado funcionando desde 1991, ¿verdad? Entonces, son equipos que ya dieron su vida útil, equipos que están fatigados, equipos que trabajan las 24 horas del día bombeando agua para acá, y esos equipos son los que están trabajando actualmente para darle el servicio de agua potable al área metropolitana del Gran San Salvador, es donde se encuentra Soyapango, se encuentra Ciudad Delgado, se encuentra San Salvador, Ayutuxtepeque, Mexicanos, una parte de San Marcos, parte de Santa Tecla. Entonces, cuando tuvimos este problema la primera semana de agosto, los municipios que sufrieron más la falta de agua fueron Soyapango, Cimas de San Bartolo, Las Altavistas, entre otros, pero los que más sufrieron fueron estos. Ahora bien, lo que tú mencionabas, Soyapango, ¿qué es lo que hemos hecho en Soyapango? Hemos rehabilitado pozos, hemos perforado pozos, tenemos alrededor de 8 intervenciones solo en Soyapango, en donde hemos rehabilitado el pozo de Guayacán, que es una colonia muy grande y muy importante del municipio de Soyapango. Hemos rehabilitado también otro pozo en Prados de Venecia 2, que es una colonia muy importante también de Soyapango. Tenemos también Prados 4. En la Campanera rehabilitamos un pozo nuevo, y también perforamos un pozo en la finca Chantecuán, el cual abastece gran parte de la colonia de la Campanera. Y ahora la Campanera, luego de tener servicio de agua potable, un servicio de agua potable muy malo, ahora tiene agua potable todos los días, igual a las colonias que te acabo de mencionar. También rehabilitamos un pozo en la colonia de Las Margaritas, otro pozo en la colonia de Limón, y así hemos venido trabajando en el gobierno del presidente Nayib Bukele, porque sabemos que este municipio es uno de los municipios más importantes
del área metropolitana de Gran San Salvador y es uno de los municipios en donde tenemos más usuarios en ANDA, ¿verdad? Entonces, más demanda del servicio, Frederick. Este es un problema que decíamos en Soyapango, ha sido el de nunca acabar. La gente de Soyapango creo que lo conoce muy bien. El servicio de agua ha sido deficiente por años debido pues a la misma situación también del municipio, donde pues hay una cantidad de población viviendo ahí que es una demanda altísima del servicio de agua potable. Y usted decía, hemos tenido problemas con el problema de las pavas que está en rehabilitación. Hace unos días, como decíamos, en la primera semana de agosto, se mencionaba que por lo menos el 80% de Soyapango estaba sin servicio de agua o por lo menos que tenía deficiencias en el servicio. A esta fecha que estamos ya, a 7 de septiembre, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de la realidad que vive Soyapango? A la fecha, para este día, ya las pavas las tenemos funcionando desde hace un par de semanas atrás. Le logramos rehabilitar todos los paneles de control y quiero ser claro que esos paneles de control no se encuentran en cualquier lado, aquí en el país o en la región. Son paneles de control especiales que están hechos a la medida para los motores que bombean el agua para el área metropolitana de Gran San Salvador. Y nos dimos a la tarea de repararlos y encontramos, gracias a Dios, encontramos 2 paneles de control cerca de la frontera entre México y Guatemala. Los fuimos a traer, los trajimos, los instalamos y ya por eso es que ya estamos bombeando dentro de la normalidad que estábamos, pero no estamos al 100% de las pavas, porque los trabajos que estamos haciendo en las pavas, ya tenemos un 75% de avance en donde la empresa Suez, que es la empresa francesa que está haciendo todos los trabajos de rehabilitación de las pavas, ya tenemos un 75% de avance y son trabajos en equipos de bombeo que son totalmente nuevos, ¿verdad? Y lo que hemos rehabilitado con los paneles de control que te mencionaba que fuimos a traer a la frontera de México con Guatemala, son paneles de control nuevos también, pero que se instalaron a la parte antigua que está funcionando de la planta. ¿Cómo está Soyapango al día de ahora? Le estamos dando agua potable de las pavas y también le hemos rehabilitado más pozos y tenemos otros pozos que están en perforación. Por ejemplo, hace 3 semanas estuvimos en los Conacastes, en donde rehabilitamos un pozo que tenía alrededor de 15, 20 años de haber salido de operación y el pozo cuando llegamos estaba la gente de la colonia de los Conacastes, también estaba gente de los Santos 2 y de los Santos 1 y ellos fueron testigos que el pozo tenía suficiente agua, es un buen pozo, lo pusimos a funcionar en un lapso de 2 semanas, lo pusimos a funcionar y ahora los Conacastes tienen agua todos los días, los Santos 2 también y estamos abriendo la red para que pueda moverse el agua para los Santos 1. Eso es como la última acción que tomamos en Soyapango, en donde rehabilitamos ese pozo. Pero estamos Freddy, también... ¿Cuál es el problema en sí, digamos, en un municipio como Soyapango? ¿Es la falta de agua o digamos, los problemas que se tienen para distribuirla? Porque cuando usted nos dice, mire, hay pozos que tienen capacidad para abastecer a mucha gente, pero el pozo pues estaba en estado de abandono, no se le había dado el mantenimiento y se había dejado ahí. O sea, ¿cuál es en sí el problema, digamos, en Soyapango? Porque la mayoría de veces tenemos la impresión de que en Soyapango es un territorio donde falta agua, pero cuando usted nos dice hay pozos que se pueden trabajar y que pueden abastecer, significa que hay agua en el territorio. Ahí lo que ha pasado es la mezcla de varios factores. Uno, el crecimiento territorial que se ha tenido, un crecimiento acelerado en Soyapango. 2, la falta de interés de las administraciones anteriores por ver el problema de Soyapango, porque se manejaba, lo que tú dices, lo que se manejaba en el pasado era que no había agua, que no habían fuentes para independizar los sistemas. Pero claro, ¿qué pasó? En el gobierno del presidente Nayib Bukele hicimos los estudios y hicimos un convenio con el alcalde de Soyapango en donde nos dio una porción de la finca Chantecuán para que nosotros realizáramos los primeros estudios para ver si había agua. Perforamos un pozo exploratorio y el pozo exploratorio nos arrojó que efectivamente sí había agua. Luego de haber hecho eso, pasamos a la siguiente etapa en donde perforamos un pozo profundo y logramos encontrar un buen caudal de agua. Y gracias a ese pozo es que tienen todas las colonias, las colonias como La Campanera, la Buenos Aires, todas las colonias que están ahí, tienen un buen servicio de agua potable desde hace alrededor de 5 meses que tienen ellos un buen servicio de agua potable. Entonces recursos sí hay
y lo que no había existido en el pasado era una buena planificación, no existió una buena gestión y no hicieron los estudios correctos para determinar dónde es que había agua. Pero nosotros sí lo hemos hecho en el gobierno del presidente Nayib Bukele y hemos encontrado que sí hay agua en Soyapango. Entonces la finca Chantecuán es un recurso que tiene ahí Soyapango y que ahora nosotros queremos darle la atención debida a todas las colonias que han padecido el servicio de agua potable, así como también tenemos la colonia Ciudad Crediza, que tiene años de estar con el problema del agua potable. También tenemos Altos del Cerro, Sierra Morena, que son 3 colonias grandes, que por ejemplo Sierra Morena tiene más de 2000 casas y no tienen una fuente propia. Entonces nosotros lo que hemos hecho en el Plan Nacional de Agua es ir independizando todas estas colonias. Estamos independizando colonias en Soyapango, queremos independizar las Altavistas. Las Altavistas es un caso especial porque son más de 45,000 viviendas y no vamos a poder independizar las Altavistas con un solo pozo. Por eso el día de ayer presentamos el plan de acción que tenemos para las Altavistas dentro del Plan Nacional de Agua. Y este plan de acción es perforar al menos 8 pozos en diferentes polígonos de las Altavistas para ir independizando por polígonos en las Altavistas. Ya perforamos uno y nos dio un buen resultado. Ahora ya tenemos 2 en perforación y queremos empezar un tercero. Y aprovecho el espacio para decirle al alcalde de Tonacatepeque que se una a este esfuerzo, que estamos trabajando para mejorar las condiciones de la población en las Altavistas y que el agua no se debe de politizar, sino que debemos de trabajar juntos para el bien de la población, en este caso el bien de la población de las Altavistas. Pero ¿qué tan sostenible es el tema de los pozos, Frederick? Porque esa es una de las situaciones en las que seguramente la ciudadanía está muy interesada, porque cuando usted nos dice, habilitamos un pozo en los Conacastes, por ejemplo, habilitamos un pozo para Altavista, y la pregunta es la sostenibilidad en el tiempo, porque sabemos que hay personas que tienen ahí viviendo 20, 30 años y que han padecido el problema del agua. Y ahora pues ustedes les ofrecen una solución, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo se puede sostener esto? O digamos, son medidas temporales mientras resuelven los proyectos más grandes. Es una combinación de ambos, ¿verdad? Tenemos los proyectos grandes, que es la rehabilitación de las Pavas, tenemos el lago de Ilopango, la mejora o rehabilitación también del sistema Zona Norte, que es el otro sistema paralelo a las Pavas, el más grande que abastece al área metropolitana de San Salvador, pero la rehabilitación de los pozos y la perforación de los pozos es un proyecto a largo plazo. Por ejemplo, nos vamos a centrar en el pozo de los Conacastes. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ese pozo salió de operación hace 15, 20 años, según los datos que tenemos registrados en la institución, y cuando vamos a ver el por qué salió de operar, no se encuentra una causa justificada del por qué salió. Entonces, ¿No lo dejaron fundamentado las personas que administraron ANDA? Fíjese que lo que hicimos fue buscar a la memoria histórica de los trabajadores que tienen más años de estar en la institución, y lo que nos decían era que habían salido de operar debido al incremento de la tarifa eléctrica. Se tomó la opción de ir eliminando pozos como el de los Conacastes, como el de Prados de Venecia 2, como el de la Guayacán, Prados de Venecia 4, porque en aquel momento, a los inicios de los 90, inició la operación de la planta Las Pavas, ¿verdad? Entonces, claro, en aquel momento Las Pavas estaba generando más de 2.3 metros cúbicos por segundo para el Gran San Salvador, y en aquel momento, en aquel escenario, era suficiente abastecer con esa cantidad de agua al área metropolitana del Gran San Salvador. Hoy en día, en el 2020, el crecimiento acelerado, la falta de no tener un plan de ordenamiento territorial ha generado que la demanda sea casi el triple a lo que produce Las Pavas, y a eso le podemos aumentar que la producción de Las Pavas se ha disminuido a menos de la mitad. Entonces hacen falta todos estos pozos. ¿Cómo vamos a mantener la operación en el futuro de estos pozos? La única forma que lo podemos mantener es estar monitoreándolos, dándoles el mantenimiento preventivo y no un mantenimiento correctivo, que es lo que se había hecho en el pasado, que esperaba que las cosas fallaran al 100% para poderlas intervenir. Nosotros lo que queremos hacer es estarlos monitoreando, no solo los pozos que acabamos de rehabilitar o los que estamos perforando, sino que todos los pozos. Entonces, dentro del Plan Nacional de Agua, tenemos nuestro plan estratégico de ANDA, el cual contempla
estarle dando mantenimientos mensuales a la mayoría de los pozos que tenemos en la institución. Solo en lo que va del año de gestión del presidente Nayib Bukele, nosotros en ANDA hemos intervenido alrededor de 100 pozos que ya estaban funcionando en ANDA, en donde le hemos dado un mantenimiento preventivo, el cual consiste en darle una limpieza mecánica, una limpieza con diferentes tipos de tecnologías para mantenerlos y que su vida útil sea prolongada, ¿verdad? Entonces, eso ha sido aparte de los 178 pozos que hemos rehabilitado, hemos perforado y que aún estamos perforando, como los pozos que te mencionaba en Soyapango, sí, que tenemos en colonias grandes muy importantes como Sierra Morena, como Ciudad Crediza, como Montes de San Bartolo 5, y vamos avanzando, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que nos falta mucho, sabemos que el problema del agua no se ha resuelto aún, pero vamos en la línea correcta para poderlo solucionar. Frederick, una de las situaciones que se ha dado con el tema del agua es, digamos, los proyectos grandes que en determinado momento han fallado. En el caso de Las Pavas, sabemos que hubo en la administración anterior una discusión por el tema de los fondos, que si lo aprobaban, que si no lo aprobaban, que se podía perder el dinero, que si, digamos, se podía perder en el sentido de que no se tomara el crédito que estaban ofreciendo, en este caso Francia, para rehabilitar el tema de Las Pavas. Ahora el proyecto ya está caminando, pero digamos, ¿para cuándo podría estar en óptimas condiciones Las Pavas, considerando que representa un problema, digamos, una solución a un problema de abastecimiento de agua en el Gran San Salvador? Lastimosamente, como tú lo mencionas, si el proyecto de Las Pavas se hubiera ejecutado en los tiempos cortos que se tenía previsto en el pasado, ya estuviera la planta potabilizadora funcionando al 100%, ya no tendríamos esos problemas que estamos teniendo actualmente en esta administración, que se nos quema paneles de control, que tenemos problemas de suministro en colonias grandes como Soyapango, en colonias como Cimas de San Bartolo, Cumbres de San Bartolo, y si se hubiera hecho algo en ese año que estuvo, el último año que estuvo la administración del FMLN, se hubiera iniciado la rehabilitación de Las Pavas, ya estuviera finalizada. Pero acordémonos que tuvimos un año que no se hizo absolutamente nada. Fue el último año que estuvo el FMLN a cargo de la institución, y luego cuando venimos nosotros en el gobierno del presidente Nayib Bukele y él me da la oportunidad de ser presidente de la institución, lo primero que hicimos fue, bueno, iniciemos la rehabilitación de Las Pavas. Sí, y habían varios pretextos, habían varias quejas, ¿verdad? Que nos decían, mire, pero si lo hacen, vamos a tener disminución de producción de agua, el problema se nos va a crecer. Entonces se tomó la idea, se tomó la iniciativa de crear el Plan Nacional de Agua, y dentro del Plan Nacional de Agua un plan de contingencia para intervenir Las Pavas. Y eso fue lo que se hizo, y por eso que al día de ahora tenemos un 75% de avance. Nosotros esperamos terminar la ejecución de Las Pavas al final del año, en diciembre, ya estar bombeando con los equipos nuevos, y eso nos va a permitir subir la producción que tenemos actualmente de 1 metro cúbico a 2 metros cúbicos en diciembre, y en enero pasar de los 2 metros cúbicos a 2.8 metros cúbicos por segundo. Y a esto le sumamos todo lo que hemos logrado en este año con la rehabilitación de pozos y la perforación de pozos, que al día de hoy tenemos 1.4 metros cúbicos por segundo en la red, solo de pozos perforados y rehabilitados. O sea que al día de hoy tenemos más agua en la red del área metropolitana del Gran San Salvador debido a la rehabilitación de pozos y a la perforación de pozos. Tenemos 1.4 metros cúbicos por segundo gracias a los pozos rehabilitados y a los perforados, y 1 metro cúbico por segundo a la producción que tenemos en la rehabilitación de Las Pavas. Pero ¿cuánto tiene que, digamos, que invertir ANDA para que sea óptima digamos, el servicio de agua se vuelva óptimo en muchos puntos de San Salvador, sobre todo, que es donde hay más demanda, porque ahí es donde está, digamos, la gran concentración de población? Igual ocurre con Santa Tecla, en La Libertad, donde sabemos que se vuelve un municipio con un alto nivel de desarrollo, con un crecimiento a nivel de zonas habitacionales, y por ende hay una mayor demanda de agua. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiene que invertir ANDA para poder, digamos, tener un servicio óptimo del servicio de agua? A ver, ¿cuánto tendríamos que invertir nosotros como institución para tener un mejor servicio de agua potable? Y veámoslo a nivel país, sí, donde tenemos, en ANDA tenemos alrededor de 850,000 usuarios
que son parte de la estructura de la institución. Entonces, en el Plan Nacional de Agua que te mencionaba, tenemos nuestro plan estratégico como anda, cómo vamos a mejorar la institución de aquí hasta que termine el quinquenio. Entonces ya iniciamos, ya tenemos varios proyectos en ejecución en donde tenemos la rehabilitación de pozos, perforación de pozos, la rehabilitación de las pavas. Ya estamos trabajando con nuestros amigos de China para el diseño y la construcción de la planta potabilizadora del lago de Ilopango. Entonces, enmarcando todo esto y viendo los proyectos a futuro, modernización de la institución, nuevas fuentes de agua para mejorar el servicio de agua potable a nivel de las 4 regiones del país. Nosotros tenemos el estudio y el plan en donde tenemos una inversión alrededor de los $600 millones para mejorar cambio de tuberías, la rehabilitación y modernización de la institución, también la modernización del otro sistema de agua potable grande que abastece el Gran San Salvador, que es el sistema Zona Norte, las mejoras en la gerencia comercial que ya se están haciendo. Hemos tenido también acercamientos con la Embajada de Estados Unidos para ver en qué manera nos van a apoyar con tecnología, con propuestas. Tenemos acercamiento con el BID también para hacer todos estos análisis y estudios en donde nos pueda permitir dar el salto a la modernización. Pero eso, recordemos que debido al COVID tuvimos una pausa en el seguimiento de todos estos proyectos que teníamos, claro, como el cambio de tuberías, la modernización, la gerencia comercial, pero que ya los retomamos nuevamente y hacia eso es lo que le estamos apuntando. Entonces, tenemos un monto que es de $600 millones para mejorar toda la institución a nivel regional del país, ¿verdad? Estamos hablando de las 4 regiones, tanto la región metropolitana, región oriental, región central y región occidental. Frederick, hay un interrogante que surge en medio de todo lo que ha pasado en ANDA en los últimos años. En algún momento, en administraciones anteriores se dijo, tenemos que hacer un cambio de tubería. Se comenzó, digamos, algunas áreas, se perforó y me imagino que hicieron los cambios. Luego se dijo, hay que hacer un sistema de geolocalización para los usuarios y que se les dé en tiempo real lo que están consumiendo y que se les ubique dónde están, los medidores y todo esto. La pregunta es, digamos, ¿qué tanto avanzaron estos proyectos y qué tanto se hizo con estos proyectos? Porque en determinado momento se habló y se buscó financiamiento para pagar esos proyectos también. Fíjate que en el caso del cambio de tuberías y lo que tú mencionas de tener un sistema georreferenciado para poder tener un dato real de lo que estaba consumiendo un usuario de ANDA, no se hizo absolutamente nada, sino que todo quedó en las ganas, ¿verdad? Quedó en idea. Y no se tenía un plan en aquel momento. Entonces nosotros, en el gobierno del presidente Nayib Bukele, sí tenemos el Plan Nacional de Agua. Dentro del Plan Nacional de Agua está el Plan Estratégico de ANDA, y el Plan Estratégico de ANDA contempla los cambios de tubería, contempla la modernización, contempla la georreferenciación en el sistema comercial, y es ahí donde andamos buscando el financiamiento, donde hemos tenido conversaciones con países amigos como Estados Unidos, que te mencionaba que hemos estado trabajando de cerca con la Embajada de Estados Unidos para ver cómo logramos concretar este tipo de ayuda, ¿verdad? Porque es una inversión muy grande la que estamos buscando. Entonces, sí lo tenemos dentro del plan. Como te decía, el día de ayer estuvimos en Altavistas también y le mostramos a la población, a la gente de las Altavistas, el plan de acción que tenemos para las Altavistas, y este plan de acción está dentro del Plan Estratégico de ANDA y todo está enmarcado en el Plan Nacional de Agua, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial a esta hora en la conversación que tenemos pues, con el presidente de ANDA. Vamos a continuar hablando de estos proyectos y también de las realidades que toca enfrentar en medio de una situación de pandemia. Sabemos que la COVID-19 sigue siendo una realidad, el coronavirus sigue siendo una amenaza para todos y también pues, el problema del agua pues, también es un problema que golpea a muchas familias y por ende la gente espera soluciones. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Hechos AM.
Mañana de lunes 7 de septiembre de 2020, en el espacio de la entrevista, hoy conversamos con el presidente de ANDA, Frederick Benítez. Ya mencionábamos lo que está ocurriendo en Soyapango. Él dice que se ha solventado por ahora el problema que tenían ahí en este municipio, un municipio populoso del Gran San Salvador, donde pues había una falta de agua y esto lo habían denunciado los habitantes del sector y se tuvo que tomar acciones inmediatas para solventar pues las necesidades de este grupo de población y en medio pues de una situación de pandemia. Pero Frederick, hablemos un poco de cómo están las finanzas de ANDA, porque sabemos que se congelaron los pagos, sabemos que se tuvo que hacer transferencias para solventar algunas de las necesidades. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes de aquí, por ejemplo, a cierre de 2020, considerando que este ha sido un año de altas y de muchas bajas, en el sentido de que se tuvo que congelar los pagos y eso significa que se dejó sin la fuente de ingresos que ANDA tiene, que es el pago que hacen los usuarios por el servicio? Efectivamente, todos sabemos que estuvimos atravesando una situación complicada, no solo en la institución, sino que a nivel mundial, en donde fuimos afectados, bueno, estamos siendo afectados todavía por el coronavirus, como tú lo decías, el virus ahí está sí, afuera, y aprovecho el espacio para hacer un llamado a la población de que nos cuidemos y que tomemos las medidas necesarias para evitar más contagios, ¿verdad? Entonces, nosotros como institución estuvimos trabajando desde el día 1 que inició la cuarentena, todo el personal de ANDA, se hizo una evaluación, quienes podían apoyar para no dejar de trabajar y poder seguir dando un buen servicio a la población. Estuvimos trabajando con la mitad del personal y en las 4 regiones del país. Y efectivamente hubieron medidas que se tomaron para beneficio de la población, ¿verdad? Sabíamos de que no estábamos laborando todos los hermanos salvadoreños y nosotros como institución no íbamos a venir a castigar el bolsillo de las familias que no estaban teniendo ingresos. Claro. Y se tomó la buena decisión de darles un periodo de 3 meses de hacerles el cobro, ¿verdad? Entonces nosotros como institución hicimos eso y aún nos tomamos una medida más en donde se le dijo al usuario de ANDA de que si no podía pagar su factura en esos 3 meses o en los meses siguientes, no se le va a hacer ningún tipo de desconexión a la gente que no pueda pagar el servicio de agua potable siempre y cuando sea domiciliar, ¿verdad? Sí. Entonces esa medida nosotros la seguimos manteniendo, la vamos a mantener hasta el próximo año porque sabemos que es una situación complicada en donde nosotros sabemos que la primera medida para poder combatir el coronavirus es tener acceso al agua y no vamos a ir a desconectarle a una familia que no ha podido pagar el recibo de agua potable. Entonces aprovecho el espacio también para que la gente que sí lo puede pagar, que se acerque a las agencias de ANDA y que lo haga, porque de esta forma va a permitir ayudarle a la población que no lo puede hacer. Entonces, dado a todas estas medidas, tuvimos una baja considerable en nuestros ingresos de la institución. Recordemos que ANDA funciona según los ingresos que nosotros tenemos, así vamos ejecutando nosotros nuestro propio presupuesto y así vamos haciendo frente a los proyectos que tenemos. En abril de este año fue el mes que más nos golpeó los ingresos. Abril, mayo, junio, tuvimos ingresos únicamente de 3.5 millones de dólares, en donde estábamos acostumbrados. Ya en enero de este año habíamos tenido una buena recaudación, el equipo de la gerencia comercial había hecho un buen trabajo y estábamos obteniendo casi 12.5 millones de dólares de ingresos. Mensuales. Eso fue en enero de este año y ahí tenemos abril, mayo, junio, caemos a 3.5 millones de dólares. Entonces ahí puedes ver la diferencia que tuvimos y fue una diferencia que nos golpeó y por eso acudimos al Ministerio de Hacienda para que llevara a la Asamblea Legislativa una transferencia presupuestaria para poderle pagar los salarios a los trabajadores de ANDA, porque para nosotros la fuerza que tenemos dentro de ANDA son nuestros trabajadores, lo más importante que tenemos son nuestros trabajadores y lo más importante era lograrle mantener los salarios a todos. Gracias a Dios se logró y logramos pagarle los salarios a todos los trabajadores. Ahora, en el mes de agosto, donde ya entramos a una nueva fase, por así decirlo, una nueva normalidad, ya los ingresos van hacia arriba, ya la proyección financiera que tenemos ya se muestra alentadora para
para la institución, y de los 3.5 millones que estábamos en los meses que te mencionaba, sí, hemos logrado ya recaudar alrededor de 7 millones de dólares. Entonces ya vamos recuperándonos poco a poco, y según la estadística que tenemos para finalizar el año, lograríamos llegar a diciembre, esperamos llegar por lo menos a los 10 millones de dólares en recaudación, y así cerrar el año ya un poco normalizado, ¿verdad? Como estábamos en enero, esperamos que el próximo año logremos llegar a como estábamos recaudando los 12.5 millones de dólares, y eso nos daría ya un poco más de estabilidad en la institución, y estaríamos ya normalizándonos respecto a los ingresos que estábamos teniendo a inicios de este año. exactamente, pero ¿dónde hay, digamos, porque ya ANDA venía chineando una mora de personas que no cancelaban el servicio independientemente de la pandemia? ¿De cuánto es esa mora y quiénes son, digamos, los que más deben? ¿A nivel residencial, a nivel de uso ya con fines de lucro? Es una mezcla la que tenemos, Manuel, en donde tenemos tipo de, digamos, servicio residencial, de servicio comercial. Tenemos también mora de las alcaldías, en donde hemos tenido acercamiento con diferentes alcaldías, en donde ellos buscan ver cómo pagar la deuda que se tiene. Entonces, nosotros comprendemos y entendemos de que estábamos en la pandemia, se han caído los ingresos de todos, ¿verdad? Entonces, con las alcaldías, lo que hemos visto es ver cómo hacemos algún tipo de cruce de deuda, para poderles ayudar a ellos también, y ver de qué manera no los afectamos, ¿verdad? De una manera considerable, porque recordemos que las alcaldías también necesitan tener el servicio de agua potable funcionando, ¿verdad? Porque una de las medidas, como te mencionaba, para poder combatir el coronavirus es tener acceso al agua, ¿verdad? Entonces, la mora está distribuida, mora que tenemos, deuda que tenemos residencial, deuda comercial, con alcaldías, mora antigua, la gerencia comercial, el Departamento de Recuperación de Mora, está haciendo un trabajo muy grande, muy arduo, en donde están acercándose a la gente que tiene este tipo de mora. Estamos viendo de qué manera se llega a un arreglo, ¿verdad? Dándole cuotas, facilidades de pago para que ellos puedan acercarse a nosotros y así poder ir finiquitando esta deuda que se ha tenido por muchos años. El alcalde de San Salvador decía hoy, por ejemplo, que las instituciones, entre estas las del gobierno, se le deben alrededor de 40 millones a la alcaldía. En el caso de San Salvador, ¿cuánto le debe a ANDA, por ejemplo? Fíjate que con San Salvador, como hemos tenido varias reuniones, la deuda que tiene San Salvador con ANDA creo que ronda no pasa de los 2 millones de dólares. Entonces, pero se les ha dado como un compás de espera, ¿verdad? Por lo mismo de la pandemia. No vamos nosotros a salir de inmediato a hacerles efectivo cualquier corte de agua potable. Estamos viendo cómo cruzamos esa deuda, como te mencionaba, y aquí lo que se trata es ver cómo nos ayudamos todos, ¿verdad? Porque estamos en una situación complicada, compleja, que nadie le había enfrentado, nadie había estado en una pandemia, en una parálisis que tuvimos a nivel mundial, en donde lo que tenemos que hacer es ver cómo nos juntamos y trabajamos en equipo. Frederick, en la Asamblea Legislativa, cuando estaba el problema de Soyapango, se hablaba mucho del tema del agua. Y, por ejemplo, algunas fracciones políticas en la Asamblea decían, se le niega el derecho humano al agua a los ciudadanos. Y esto lo dijo en una conferencia la gente del FMLN. ¿Qué dicen ustedes con respecto a este tema? Por ejemplo, que en determinado momento los políticos hacen suyo el problema del agua. Ya hemos visto, digamos, gente de Arena que se ha afianzado el tema y que ha retomado en muchas ocasiones los problemas que ha tenido, digamos, ANDA, o los problemas que se han tenido en el abastecimiento, los problemas que han tenido las colonias. Luego pasa lo de Soyapango, aparece, digamos, otra vez la parte política diciendo, miren, les están negando el derecho humano al agua a los ciudadanos que viven en municipios populosos como Soyapango. Mire, el caso de los diputados es bien particular, ¿verdad? Entonces ya sabemos. Bueno, yo estuve ya en una interpelación en donde llegué y les expliqué, traté de explicarle, pero creo que no lograron entender. Y ahora nuevamente, con lo que nos pasó en Las Pavas por los paneles de control, me hicieron convocatoria a que llegara a la Comisión de Medio Ambiente a explicarle, ¿verdad?, qué es lo que estaba pasando. Entonces,
Yo he ido en varias ocasiones, les he explicado cómo funcionan las pavas, pero ir a la asamblea a explicarles no es lo mismo como que vayamos a las pavas. Allá en las pavas es más fácil que yo les pueda explicar. ¿Por qué? ¿Los ha Porque invitado ellos, usted que vayan a las pavas? exacto, yo los he invitado muchas veces que vayamos y allá les podría explicar qué es lo que está pasando, porque no es lo mismo que venga yo acá y que trate de explicarles o que yo vaya a la asamblea, que ya lo hice, estuve ahí como 14 horas explicándoles y no entendían. Entonces, si yo llego nuevamente, les vuelvo a decir, miren, se quemó un panel de control y estos paneles de control alimentan estos equipos de bombeo, estos equipos de bombeo pasan el agua a una cisterna, es rebombeada el agua a otra estación de bombeo 2, es bien complejo. Entonces no es lo mismo que vayan conmigo, se los explico, hacemos el recorrido por la línea de impelencia, que son alrededor de 65 kilómetros, podemos ir a las 3 estaciones de bombeo que alimentan al Gran San Salvador para que ellos lo vean de primera mano, porque si ellos no van, difícilmente lo van a entender. Es como que yo le quiera decir a un niño, mira, te voy a dar clases de natación y no lo llevo al mar o no lo llevo a una piscina y le estoy dando nada más teoría, pero no lo pongo en práctica, jamás va a aprender a nadar. Entonces casi que lo mismo, tienen que ir ellos conmigo para que vean la situación de cómo están las pavas, cómo está Zona Norte, porque son dos sistemas. Yo escucho, leo y veo diputados que siempre ponen twitters, ponen mensajes y hablan del agua, dicen cosas y según ellos solo es las pavas. Nunca he escuchado a diputados mencionar el otro sistema paralelo que viene con las pavas, que es el sistema Zona Norte. Yo creo que ni tienen ni idea de que hay diferentes sistemas que abastecen al Gran San Salvador. Hay un tercero que es el sistema de Guluchapa. Y ahí está el primero que data de 1820, que es el sistema el Coro La Chacra. Entonces ellos no conocen el tema del agua. Entonces ellos creen conocer, pero no lo conocen realmente. Entonces humildemente deberían de venir y decirme, mire, enséñenos, explíqueme cómo funciona el sistema de agua potable. Y yo con gusto se los explico despacio, los días que sea necesario, los llevo a todas las estaciones de bombeo. Solo que eso sí, no es de un día, es por lo menos una semana que tendríamos que recorrer solo un sistema, que sería el de las pavas. Otra semana, el sistema de agua paralelo, que es el Zona Norte, y en un día o 2 días el sistema de Guluchapa, porque es complejo, no es así tan fácil como ellos creen, que solo con poner un tuit y decir, les estamos negando el derecho al agua, les están negando el derecho al agua. No es tan fácil como ellos creen, sino que es complicado y para poder conocer el tema del agua al 100%, tienen que ir al territorio, tienen que ir a las estaciones de bombeo, tienen que ir a mojarse las botas allá afuera. Yo los invito a que vayan conmigo. El día que quieran yo los puedo llevar y yo dedicaría el tiempo necesario para explicarles y que les quede claro cómo es el servicio del agua potable y cómo funcionan los sistemas de agua potable. De hecho, bueno, decían que le habían llamado días anteriores y que usted no había acudido al llamado a la Asamblea Legislativa. Así es, me convocaron 2 veces a la Comisión de Medio Ambiente, pero no pude asistir porque ando en el territorio, ando viendo que todo esto funcione, porque a diferencia de los funcionarios que ellos tuvieron, tanto Arena como el FMLN, a mí sí me gusta ir al territorio, me gusta estar enterado de lo más mínimo, me gusta estar ahí, y porque es la única forma de tener bien controlado todo el problema del agua potable, es la única forma de saber qué es lo que está pasando, es la única forma de estar comprometido con la población. Por eso a mí me gusta ir a las colonias, a las comunidades, hacer las visitas con la gente, escucharlos, escuchar a la población, que me digan qué es lo que necesitan. En el pasado ellos se tenían que mover a la presidencia de ANDA, ahora no. Yo me acerco a la población, yo voy a las Santeduviges, yo voy a las Altavistas. A mí me gusta estar con la gente para solventarle en el lugar, en el territorio donde está el problema, porque en la presidencia de ANDA, ahí estamos de paso, pero el problema queda en las Altavistas, queda en Aguayacán, queda en las Santeduviges. Hay que ir al territorio, hay que conocer la necesidad de la población y la única forma es en el territorio, así como nos lo dijo nuestro presidente Nayib Bukele el 1 de junio del 2019, que nosotros nos debíamos a la población y la única forma de hacerlo es a la par de la población. En Ciudad Merliot se ha estado reportando problemas. Algunos habitantes decían de que el agua es de muy mala calidad y que el servicio pues no es el mejor. ¿Qué explicación hay ahí, Frederick? Fíjese que
Desde la semana pasada hemos tenido quejas de la población de Merliot. Entonces, desde la semana pasada, desde el viernes, andamos recorriendo todas las líneas de distribución, todas las líneas de impelencia. Las líneas de impelencia son tuberías, la mayoría de gente le dice las tuberías madre, que son las que impulsan el agua a los tanques de distribución para ver si tenemos algún tipo de infiltración, porque sí habíamos visto unas imágenes, bueno, vimos ayer una imagen de un usuario que nos mandaba una foto que sí el agua estaba saliendo con un color café. Entonces puede ser que haya algún tipo de infiltración a estas tuberías y la andamos recorriendo ya desde el día viernes de la semana pasada, y el día de ayer en la noche encontramos un fuerte daño en esta línea que abastece desde la planta que conocemos, desde el Espino hasta el tanque T11, que es el tanque de distribución de Ciudad Merliot, que es el tanque que se encuentra frente a la Plaza Merliot. Entonces vamos a suspender ahora la operación de los pozos que tenemos ahí para poder reparar el daño que tenemos en esta tubería, que es donde se nos había estado filtrando algún tipo de sedimento, ¿verdad? Y pedirle las disculpas del caso de la población de Merliot, pero que este día vamos a solventarles el problema, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué cantidad de agua se está perdiendo, Frederick? Porque sabemos que las tuberías, hay muchas tuberías que, como decía usted, están dañadas y que en el viaje que hace el agua desde el proyecto Zona Norte, desde Las Pavas hasta la zona donde está el ciudadano que se va a abastecer, hay pérdida también de agua. ¿Qué cantidad de agua estiman ustedes está perdiendo? Fíjate que se hizo un estudio con JICA en donde nos arrojaba que en diferentes, todo depende el área de estudio que se agarra, ¿verdad? Teníamos un estudio en Tonacatepeque. Tonacatepeque es un municipio pequeño comparado a Soyapango, comparado a San Salvador, en donde solo en Tonacatepeque teníamos una pérdida del 65%, ¿verdad? Y en Tonacatepeque teníamos 2 fuentes de agua que abastecían a todo el municipio y logramos reducirla del 65 al 23%. O sea, es mentira que vamos a decir, vamos a dejar a cero la pérdida, ¿verdad? Porque siempre hay pérdida por fricción, por velocidad del agua, siempre existe pérdida. Entonces, pero la logramos bajar al 25%. Entonces, ahora imagínate el área metropolitana del Gran San Salvador. Sí. Viene el agua desde Las Pavas, recorre 65 kilómetros hasta Soyapango, hasta las Altavistas. Entonces, en esa distancia hay una pérdida de agua, ya sea por velocidad, por fricción o por fuga, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos hecho unos estudios y tenemos un cálculo que anda alrededor, solo Las Pavas perdemos entre el 65% y el 70% del agua que producimos en Las Pavas, en lo que la movemos de allá hasta Soyapango. Entonces hay que hacer un estudio, un trabajo grande en donde tenemos que hacer cambio de valvulería, tenemos que hacer cambio de tuberías, tenemos que hacer cambio de accesorios en las tuberías, porque hay ya anillos que están fatigados y en esos anillos perdemos una muy buena cantidad de agua. Por ejemplo, tú mencionabas lo que fuimos a hacer el día sábado a la finca Quequeisque. Ahí tenemos una tubería que alimenta buena parte de la COVID y de los girasoles, la parte alta de la COVID. Y la tubería, en las imágenes se logra ver que la tubería no está unida, sino que debido a un deslizamiento que tuvimos, se llevó la tierra toda la tubería y estamos trabajando en las obras de protección. Pero si tú ves una foto, es una tubería de 10 pulgadas, en donde en teoría la tubería está cortada, pero le sale agua. Entonces, cuando nosotros vamos a ver en la parte alta, se había cerrado la válvula para que ya no siguiera pasando agua. Esa agua viene de zona norte. Entonces, la tubería, en la imagen se logra ver que el agua está pasando, un caudal mínimo, no es un gran caudal, pero ¿qué nos dice ahí? Esa es agua que se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo? Porque la válvula que cierra el paso ya no funciona, que es una válvula de 10 pulgadas. Entonces, con este problema que se nos ocasionó, pudimos detectar que tenemos una válvula que no cierra 100% el paso. Entonces ahí se nos pierde alrededor de 5 litros por segundo. De ahí 5 litros por segundo es caudal suficiente para que alimente alrededor de unas 600 casas. Entonces, así como ese caso bien puntual que te menciono, hay varios, ¿verdad?, que son los que estamos identificando y que dentro del Plan Nacional de Agua, en el Plan Estratégico de ANDA, tenemos contemplado el cambio de accesorios, cambio de tuberías, cambio de valvulerías,
de cambio de válvulas tipo mariposa, de pasos, es una infinidad de válvulas que hay que cambiar y es donde necesitamos la inversión que te mencionaba, que son casi los 600 millones de dólares. Muy bien, Frederick, gracias por visitarnos esta mañana de lunes. Estamos comenzando la semana y nos parece que este es un buen tema. ¿Por qué? Porque sabemos que afecta a muchísima de la población y que están pendientes de las decisiones que ustedes toman en ANDA y de las soluciones que se les puedan ofrecer cuando escasea el agua, digamos, en los hogares. Porque obviamente la gente llama constantemente a los medios de comunicación pidiendo auxilio y nosotros pues igual les trasladamos a ustedes pues las inquietudes de los ciudadanos. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Manuel, y de verdad agradecerles el trabajo que ustedes hacen, de que cuando les hacen una denuncia, ustedes nos la transmiten inmediatamente a nuestro departamento de comunicaciones y ahí lo movemos nosotros a la región que tiene que atender la denuncia, ¿verdad? Es hacerle un llamado a la población que puede hacer cualquier tipo de denuncia al 915, a cualquier plataforma que tenemos nosotros habilitada, nuestra página web, Twitter, Facebook. Y agradecerte nuevamente, Manuel, por la invitación y desearle un feliz inicio a toda la población de El Salvador. Gracias, Frederick. Le deseamos buen día. Bueno, vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Decíamos ya que teníamos algunas imágenes en cuanto al tráfico. Vamos a seguir énfasis en esto. Le vamos a mostrar cómo está la situación en algunas vías principales a medida que vamos avanzando en esta mañana de lunes 7 de septiembre de 2020. Además, le vamos a contar cuáles son las condiciones que podemos esperar en cuanto al clima para las próximas horas. Así que le pedimos que continúe informándose con Hechos AM. Volvemos.